mi duda es arriba. 0 menos menos 30 menos menos más. Ah, por eso da positivo. Menos menos. 120 menos 22, Sí, puede ser menos 98. No, me dio menos 12. ¿En cuál queda te dio? En el pico de calcular, en el IB2. Aquí te dio distinto. Sí. 30 menos 98. Súmate menos 16,93. O sea, pon negativo hasta todo. Sorry. Sí, menos 121. ¿Menos 121? Sí. Puede que esté malo, sí. 30 más 98. 30 más 98, 128. Es que no es llegar a sumar, chicos. No, 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 sí, le puse el negativo. Le puse el negativo. Ah, le voy a poner. ¿Pero los dos? ¿O le pusiste a uno solo? A uno solo. No, pues sí. Menos paréntesis y pones todo eso. Y cierras paréntesis. Sí. ¿Sí? Sí, eso es. Lo voy a hacer de nuevo, quizás lo voy a hacer. ¿El más se mantiene, eso sí? Sí. Ah. Sí, tengo lo menos 121,5. 121,5. Ya, puede que esté malo. Negativo. Entonces, finalmente, la corriente del neutro va a ser la corriente de N1, que era la carga 1, más la corriente IB2, que es del ¿cómo se llama? De la carga 2. Y hazme la operación de abajo, por favor, ¿puedes? Que esto lo saqué del cuaderno y lo pasé acá, no sé por qué después lo voy a terminar. O sea, la calculadora no miente, así que yo no voy a poner a buscar la tabla acá de equilibrio no hay. ¿Qué salen con el ángulo así? ¿Sería la evolución? ¿Cómo? Los que no tienen ángulo serían evolución. Todo tiene ángulos. Es 45,93, ángulo menos 85,24 y 24,78, ángulo 53,5. Ángulo de menos 56,76. Ya. Entonces, aquí me tengo que haber equivocado. Sí, ¿Me puedes dividir? Hacer esta división y después esta para ver si no hay ahí alguna equivocación en la división, por favor. Para confirmar. ¿Será esta calculadora, entonces, que no tiene la capacidad de sumar en los ángulos? Porque le da un número. no. Claro, tienes que buscar cómo configurarlo. Claro. Algunas tienen. No, descarga una en el teléfono, donde hay aplicaciones. 16,93 ángulo 30. Y de abajo, ¿tiene una licencia? ¿Tiene una licencia? La incentivo. Entonces siempre ángulo 98. Sí, ya, entonces me equivoqué acá. Y te digo, suma esto, o sea, pon menos 16 esto, menos esto. Los dos negativos. Claro. Pero sin paréntesis, claro, menos el primer complejo polar, menos el segundo polar. Vamos a borrar todas las posibilidades.
Menos. Claro, menos 16,93, ángulo 30, menos 12,7, ángulo 98. Error. Eso no sé qué no. Vea la no sé. Como agregarle paréntesis para ¿cómo se borra? Corregir paréntesis, ¿cómo se borra? Ya, entonces Con el. vaya. No, que se demora. Como haciendo ahí, ya me equivoqué yo, sí, es lo mismo. Ahí me equivoqué yo en este resultado. Por lo tanto, esto va a variar. ¿Cuánto? Arreglemos el artículo. El ángulo menos 125. Ven un poquito, estoy bien por parte para el ángulo del que varía, ¿verdad? Sí, menos 121,7. Menos 121,7. Eso de no. Para estar más seguro. ¿Alguien me preguntará por favor? ¿Verdad? Ahí funciona. El problema está entre el pero la error no sé cuánto se le llama. Capa 8. Hay que tener una calculadora que uno maneje bien. Aquí es claro, ustedes tienen que ver interfaz de 24,67 ángulo de menos 121,5. ¿Estamos corrigiendo? menos 121,5. Sí. Por lo tanto, aquí yo lo subí a 6,8 porque es 167 unidades. Ya. Entonces aquí tenemos que cambiar menos 121,5. Entonces, calcúlame eso de abajo, por favor, para poder completarlo, porque aquí nos va a variar el ángulo. Ángulo de menos 98,14. 67,5. 68. ¿Sí me quito todo? No, es que, ¿por qué me cambió acá? ¿67,5? Ángulo de menos 98,14. ¿Ángulo de menos? Menos 98,14. Ahí lo arreglamos como se que ustedes lo siguen y no haya problema. Casi por terminar, nos piden el cálculo de la potencia total. Es decir, la potencia
potencia de la carga 1 más la potencia de la carga 2. La potencia de la carga 1 es la potencia de A1 más la potencia de B1. Es la línea. Entonces, ¿por qué solamente dos líneas estamos sumando y no estamos considerando tres líneas? Porque la potencia total es la potencia por línea. ¿Por qué estamos considerando dos líneas y no tres líneas? Porque hay dos que están conectadas. Justamente, si no hay corriente, no hay potencia. Entonces, podemos calcularla, pero nos va a dar cero. Entonces, la potencia en A1 es el voltaje a cero partido por la impedancia, voltaje al cuadrado, partido por la impedancia. Potencia es igual a voltaje al cuadrado partido por resistencia, y potencia activa es igual a voltaje al cuadrado partido por impedancia. Y el voltaje A0 es lo mismo que el voltaje AN, por lo tanto es 254 al cuadrado partido por 5,531, ángulo de menos 25,84 grados. Y eso nos da 11.664,4 con ángulo de 25,84 por ampere en la línea 1. En la línea 2, que es la B1, la potencia en B1, es el voltaje de 0 al cuadrado partido por impedancia de estrella, que es igual al voltaje BN partido por la impedancia, que es 254, el mismo voltaje porque son equilibrados, partido por la misma impedancia porque son equilibrados. Entonces nos da que es 11.664,425,84. ¿Ya? Y por eso que en un sistema equilibrado la potencia siempre va a ser 3 veces la potencia equilibrada. Porque la potencia no tiene desfase. Son los voltajes y esas cosas, la potencia, por eso es que pusimos acá. Es la magnitud solamente del voltaje completo. O sea, el ángulo no lo consideramos. O sea, pero si tiene desfase, pero no tiene, pero el desfase es el ángulo se lo da la impedancia. De la misma forma como en alguna parte decíamos que el ángulo de desfase de la impedancia es igual a la desfase de la potencia. ¿Se acuerdan cuando calculamos que les puse ahí? El ángulo de la... Nosotros lo primero que hicimos fue calculamos voltaje de línea, voltaje de fase y después calculamos la impedancia. Y llegamos a la conclusión que la impedancia es igual a un número. Sin embargo, teníamos que calcular el ángulo de fase de la impedancia. Y dijimos que el ángulo de fase de la impedancia era el mismo ángulo de desfase de la potencia. Y como decíamos que el factor de potencia era igual a el factor de potencia de la carga era igual a 0,9, el coseno phi era igual a 0,9, por lo tanto el ángulo phi era igual a coseno a la menos 1 de 0,9. Y ahí nos dio ese ángulo que es de la impedancia. Si en el fondo, chicos, todo lo da la impedancia, el ángulo de impedancia. Porque en los voltajes siempre vamos a tener una distribución de 120 grados entre líneas. Si partimos en 0, 0 menos 120, 120. Si partimos en 30, sería 30 menos 90 más 150. ¿No? O sea, por lo tanto, la potencia de la carga 1 es esto más esto, que como son las mismas, es multiplicado por 2, y sería 23.328,8, ángulo de 25,84 grados. ¿Ya? Y para terminar, perdón, nos falta la potencia de la carga 2. La potencia de la carga 2 es la potencia de AB, BC y CA.
porque estamos en delta. La segunda carga está en delta. Entonces necesitamos C y este B. Necesitamos el voltaje AC, CA, voltaje AB, voltaje BC. Eso es lo que tenemos presente. Esos voltajes tenemos presentes en el delta. Por lo tanto, tengo que calcular el voltaje por cada una de las líneas, no de las fases. En el estrella